fidelidad a su palabra. Bendito sea el Señor. Y dentro de nuestra fiesta, Jesús, tenemos otra fiesta, que será participar de la cena del Señor, que siempre para nosotros es una fiesta, así que tenemos una fiesta dentro de nuestra fiesta con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Me alegro de ver a cada uno de ustedes. Deseo hayan tenido una buena semana. Y si no ha sido del todo buena, por lo menos saber que Dios ha estado con todos nosotros. En todo momento, en toda circunstancia, Él ha estado con nosotros. Aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro buen Dios. Aleluya. De una y de otra manera, en los últimos 3 domingos, y por 3 diferentes predicadores que no nos pusimos de acuerdo en hablar sobre una misma cosa, pero en estos 3 domingos, de una o de otra manera, hemos levantado en alto la Biblia como la única y verdadera palabra de Dios, como un libro que hay que leer, como un libro que hay que estudiar. La Biblia va más profundo todavía, dice que hay que escudriñar las Escrituras, y escudriñar es como meterse adentro de la palabra del Señor. Es como cuando veíamos aquellas fotos hace 3 domingos atrás, y en una se veía uno zambulléndose como si fuera una piscina en la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras. Pero lo más importante es vivir las Escrituras, es vivir la palabra de Dios, porque sin vivir la palabra de Dios sería solamente puro conocimiento. Y hay teólogos, son eruditos en la Biblia, han estudiado la Biblia, se la conocen de una punta a la otra, y algunos de ellos hasta son ateos. O sea, la tienen como conocimiento nada más. La estudian como un libro de historia, la estudian como un libro que por ahí tiene buenas enseñanzas, pero nada más. No creen en ella como palabra de Dios, como sí lo hacemos nosotros. Como sí lo hacemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo hacemos nosotros. Nosotros creemos que esta es la viva y real palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Aleluya. Y hoy por algunos minutos quiero seguir con el tema, pero hoy he puesto como título a mis pensamientos: Jesús y las Sagradas Escrituras. Como ustedes saben, Jesús no tenía toda la Biblia. Lo que tenía Jesús era el Antiguo Testamento, eran las Escrituras de Moisés, de los Salmos, de los profetas. Y quiero ver 2 cosas. Una, podríamos decir que Jesús es el tema central de la Biblia, de una o de otra manera. Y en segundo lugar, las actitudes de Jesús con respecto a las Escrituras. La Biblia, desde el comienzo hasta el final, nos muestra a un Dios libertador, nos muestra a un Dios salvador, y nos muestra el camino hacia Él, nos muestra el camino hacia Dios, nos muestra el camino hacia ese Creador. Tanto en el Antiguo Testamento, que era el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El pacto de la ley en el Antiguo Testamento y el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús instituye la cena del Señor? Luego que parte el pan, lo participa a sus discípulos, Él toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí deja de ser el antiguo pacto y comienza un nuevo pacto con Dios, para buscar a Dios, para buscarle a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro libertador, con la única diferencia que ahora
no solo a través del sacerdote, el sumo sacerdote, ofreciendo diferentes animales como ofrendas. Ahora era llegar a Dios a través de Jesús. Y a través de una ofrenda que Él hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofrece en la cruz del Calvario por nosotros. Y ya desde el comienzo de la Biblia podemos ver que ya se comienza a hablar de Jesús, no nombrándolo, porque el nombre de Jesús viene cuando Él nace, pero sí ya refiriéndose a alguien que vendría en algún momento a hacer algo muy especial. Cuando luego de que peca el ser humano, viene Dios, y bueno, ustedes saben la historia, pero Adán, ¿qué pasó? Fue Eva, ¿qué pasó? Fue la serpiente. Y entonces ahí Dios empieza a hablar con cada uno y cambia la situación completamente de cómo habían vivido en el jardín del Edén. Y a la serpiente le dice, la maldice, y le dice: de ahora en adelante pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia tuya y la descendencia de ella. Esta te aplastará la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, hablando ya del Mesías, de Jesús, que vendría a hacer lo que vino a hacer, mientras tú solamente le dirás en el calcañar. El calcañar es la parte de atrás del pie. O sea, la simiente de la serpiente, el diablo, le haría una herida, y todos sabemos las heridas que Jesús llevó. Pero Jesús le haría una herida de muerte, le aplastaría la cabeza y lo heriría de muerte, aleluya. Porque eso es lo que va a pasar. Luego del milenio se terminará el diablo, se terminará su poder sobre la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego más adelante, ya en el Nuevo Testamento, Jesús dice lo siguiente. Está hablando con los judíos que no querían recibir a Jesús como el Mesías. Y Él les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas les dará vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras me señalan a mí, dijo Jesús, ustedes no desean acercarse a mí para que yo les dé vida eterna. Ya desde el comienza la Biblia hablando de la descendencia de la mujer, que sería Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que vendría a la tierra. Y luego Jesús, cuando está aquí ya hablando, les dice claramente: aunque las Escrituras me enseñaran a mí, y todavía repito, no existía el Nuevo Testamento, sino era el Antiguo Testamento que estaba en forma constante hablando de ese Mesías que vendría. El Espíritu Santo, que era quien llenaba a los profetas del Antiguo Testamento para que ellos profetizaran, para que ellos escribieran sobre el Salvador y sobre el plan de salvación de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que inspira al apóstol Pedro cuando él escribe lo siguiente: aunque los profetas escribieron sobre la salvación, había muchas cosas que no podían comprender completamente. Se preguntaban a quién y en qué circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos cuando les mandaba que detallaran por escrito los sufrimientos por los que un día el Cristo pasaría y la gloria que recibiría tras ellos. Por fin se les reveló que tales acontecimientos no se producirían en aquella época, sino muchos años después, en la nuestra. O sea, los profetas escribían de cosas que vendrían después, que ellos no tenían ni idea de lo que sería. El Espíritu Santo los inspiraba, ellos profetizaban, ellos escribían sobre cosas que pasarían centenares de años después. En otra época, como dice el apóstol Pedro, no en esa época, sino en muchos años después, o sea, en la nuestra. Cuando Jesús quería dar a sus discípulos
aquellos dos discípulos que iban en camino a Emaús luego de la muerte de Jesús, tristes, apesadumbrados, seguramente desilusionados. Jesús se había muerto, todo lo que le había dicho, no pasaba nada. Y ahí iban tristes, desilusionados, caminando en camino a Emaús, que posiblemente sería la ciudad de ellos. Y Jesús como que les abre la llave de las Escrituras. Y Él deja que lo que se dice de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, que era la Biblia que el pueblo hebreo tenía, que eso pasara delante de esos dos discípulos como una película, para que ellos pudieran entender qué es lo que había pasado, porque no habían entendido lo que Jesús ya les había dicho. Y entonces, mire, Él les dice lo siguiente, en Lucas capítulo 24, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí les está hablando a los discípulos cuando estaban encerrados en una habitación. No, después miraremos lo que le dijo a los discípulos en camino a Emaús. Y entonces dice: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Repito otra vez, era lo que era la Biblia, las Escrituras que tenían hasta entonces el pueblo hebreo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Pensaba que bueno sería, porque hay varios libros del Antiguo Testamento que mencionan la venida del Mesías, y qué bueno sería poder indagar y poder entrar en los diferentes libros de los profetas y ver qué es lo que ellos habían dicho sobre el Mesías, pero no podremos hacer más que ver en un ejemplo, y es el libro del profeta Isaías, llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Cómo él empieza a describir de diferentes maneras aquel Mesías que vendría cerca de 700 años después de lo que él estaba escribiendo. Y entonces, ya en el capítulo 9, él menciona a ese Mesías como la luz, a Cristo como la luz, diciendo: el pueblo que anda en tinieblas verá una gran luz que iluminará a todos los que moran en la tierra de sombra de muerte. Y esas mismas expresiones de aquel que vendría como la luz del mundo lo vemos en Mateo capítulo 4 y verso 16, pero no lo vamos a ver ahora. Luego en el capítulo 11, él escribe, inspirado siempre por el Espíritu Santo, sobre un Cristo justo y un Cristo fiel. Y entonces él escribe: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y juzgará con justicia. Los versos 6 y 7 del capítulo 9 escribe de esos versos que acostumbramos a leer cuando llega el día de Navidad. Porque un niño nos es nacido. Ustedes imagínense a un hombre 700 años antes de la venida de Jesús escribiendo estas cosas. Como para realmente, cada vez que yo miro estas cosas, afirmar una y mil veces más que toda la Biblia es inspirada por Dios.
toda la Biblia como palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Miren lo que le escribe: porque un niño nos es nacido, se nos ha dado un hijo y tendrá el gobierno sobre su hombro. Y estos serán sus títulos reales: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su siempre creciente y pacífico reinado no se acabará jamás. Y eso comenzó cuando Jesús vino a la tierra, y su reinado no terminará ya nunca más, porque Él seguirá reinando por toda la eternidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Luego, más adelante, en el capítulo 53, se describe de una manera tremenda el sufrimiento de Jesús, su muerte, pero también su poder y su grandeza. Y lo vamos a leer después cuando vayamos a participar de la cena del Señor. En el capítulo 61 de Isaías habla sobre la misión que Jesús tendría. Y lo vamos a leer más adelante cuando Él está en la sinagoga de Nazaret y dice, toma las Escrituras, las abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas, etcétera, etcétera. Lo vamos a leer un poquito más adelante. O sea, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, la figura central, digamos, que ha sido como un hilo en toda la Biblia, ha sido la figura de Jesús. Sin nombrarlo por nombre, porque repito, ese nombre lo recibiría al nacer. Pero sí, toda la vida de Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que vendría dentro del plan de salvación de Dios para con la humanidad, lo vemos como una línea roja a través de toda la Biblia. Y podríamos decir que es lógico que así sea en el Nuevo Testamento, porque ahí se comienzan a relatar en los evangelios la vida de Jesús. Luego en el libro de los Hechos, entonces son los discípulos, los apóstoles, que comienzan a predicar, y ahí se escribe de sobre todas las cosas que acontecieron y cómo la iglesia fue creciendo y fue avanzando. Y luego en las diferentes cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro y del escritor, de Juan, del escritor a los hebreos, ellos también hablan enseñanzas para vivir una vida conforme a lo que Jesús quería. Pero qué importante es darnos cuenta, queridos, que en todo el Antiguo Testamento algo que siempre ha sido resaltante ha sido la figura del Mesías. Ha sido la figura de aquel que vendría un día dentro del plan de salvación y dentro del tiempo de Dios. Aleluya. La segunda cosa que quería mirar, las actitudes de Jesús con respecto a las Escrituras. Él mismo declara que las Escrituras tenían autoridad y que las Escrituras eran algo con inspiración celestial. Jesús dice: porque les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una coma, hasta que suceda todo lo que tenga que suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo en las Escrituras se fue cumpliendo con respecto a la vida de Jesús. Aún detalles como que ningún hueso suyo sería roto, que el salmista lo escribe centenares de años antes, y era común a los presos que eran crucificados, como demoraban más tiempo en morir, se les quebraba las piernas para que en el sufrimiento la muerte viniera más rápido. Pero cuando vienen a quebrar los pies de Jesús colgado en la cruz, ella había entregado su espíritu al Padre. Y se cumple una profecía como esa que el salmista escribió centenares de años antes, que ni un hueso suyo sería quebrado.
Hasta se habla del vinagre que él tomaría, cosa que también se cumplió en la cruz. ¿Y cuántas cosas más? Todas. Todo en las Escrituras con respecto a Jesús se cumpliría. En Lucas 18, el capítulo 31 al 33 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y todo esto lo dice antes que acontecieron las cosas. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, todo esto él habla respecto a cómo se cumpliría todo lo que de él estaba haciendo, había sido escrito en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Bueno, después el verso 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas. No entendían lo que Jesús les decía. Y por eso lo vemos después que Jesús muere, asustados, pensando acá se terminó todo, vamos a volver a la pesca, a los otros dos caminando a Emaús, tristes, desilusionados. No habían entendido las palabras que Jesús les había dicho, que era necesario morir y resucitar, como la palabra lo había descrito. Y queridos, así como se cumplió todas las palabras del Antiguo Testamento por los profetas, por Moisés y por los salmos, de la misma manera, todo lo que está escrito con respecto a la iglesia se cumplirá. Amén. Todo lo que está escrito con respecto a la iglesia se cumplirá. La Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia, de ese traslado a nuestro hogar celestial, a ese hogar que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Y si bien hay hasta predicadores que ya no hablan de la segunda venida y hasta ya no creen en la segunda venida, la Biblia nos habla de que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, y yo digo sí y amén, y los estamos esperando. Hay señales en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que van mostrando cómo los tiempos se van acercando para que Cristo venga un día a buscar a su iglesia. Aleluya. También la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo, cuando vendrá a posar sus pies en el monte de los olivos. Y dice la Biblia que todo hombre le verá. No sé cómo va a ser Dios para que toda la tierra vea a Jesús posarse sobre el monte de los olivos. Pienso que hace 40, 50, 60 años atrás sería muy difícil entender esta palabra. ¿Cómo sería posible? Pero hoy, con los medios tecnológicos que hay, algo acontece en la luna o algo acontece en un planeta por ahí y nosotros todos lo vemos sentados frente a nuestros televisores. Yo pienso que ese día estarán ahí todas las cámaras enfocando el monte de los olivos cuando Jesús venga con gloria, porque ahí no vendrá ni con sangre en sus manos ni con una corona de espinas. Ahí vendrá lleno de gloria, de poder y de majestad, para establecer en la tierra 1000 años de paz, para encadenar al diablo. Aleluya. Y dice la Biblia, y no me pregunten cómo será, porque no sé, pero lo creo. Dice la Biblia que cuando venga el milenio, la iglesia, juntamente con Cristo, estará reinando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todo se cumplirá en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Por eso, cuando ustedes lean como hemos leído durante tantos años, tal fecha es el fin del mundo, tal fecha no sé qué y no sé cuánto, son simplemente gente que quiere, que quizá lo cree, no sé, porque lo vio en los astros, qué sé yo, pero solamente hay alguien, dice la Biblia, que sabe cuándo acontecerán todas esas cosas. Ni los ángeles del cielo lo saben, solamente Dios el Padre.
Y todos se están preparando en el cielo. Todos están preparando los ángeles sus trompetas para cuando Dios les diga al Padre, ahora sí preparen las trompetas porque sonarán y Cristo será enviado a la tierra a buscar a la iglesia. En el tiempo de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús utilizaba las Escrituras en su lucha con el diablo, como escuchamos el domingo pasado en la predicación del pastor Renzo. Con cada cosa que el diablo venía para tentar a Jesús, enseguida venía la respuesta. Diablo, escrito está. Y venía la segunda tentación, diablo, escrito está. Y vino la tercera y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Lo primero, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo segundo, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y cuando viene la tercera tentación, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Querido, que aprendamos nosotros a utilizar el poder de la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. No son letras vacías, hay poder en la palabra de Dios. Y que tú y yo podamos conocer la palabra de Dios para que cuando venga el enemigo a atacarnos, a tentarnos, a hacernos daño, nosotros podamos decirle, Satanás, escrito está. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Él utilizaba las Escrituras en sus discusiones con los judíos, con los fariseos, con aquellos que se creían saber mucho de la palabra, de las Escrituras. Y podíamos leer muchos pasajes, pero vamos a mirar algunos nada más. En el libro de Mateo, el primero, en el capítulo 19, versos 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. También ellos le tentaban, por supuesto, enviados por el mismo diablo, para ver si podían agarrar en algo, en alguna falla a Jesús. Y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Como diciéndole, si leyeron las Escrituras ustedes saben. Entonces le dicen, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, ahora son una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Más adelante en el capítulo 21, versos 15 y 16, estaban en el templo y había gente alabando a Dios. Y dice, vinieron los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al Hijo de David. Se indignaron y le dijeron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dice, otra vez les contesta con la palabra, con las Escrituras. Les dice, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Otra vez lo mismo. Ustedes que son tan conocedores de las Escrituras, ¿no han leído lo que las Escrituras dicen? Así que los que quieran cantar, los que quieran adorar, los que quieran aclamarme, déjenlo, porque las Escrituras lo dicen. En el capítulo 22, el verso 29, les dice, finalmente les dice, erráis ignorando las Escrituras. Y me imagino para los judíos, para los sacerdotes, para los fariseos, que se creían tan conocedores de la Escritura. Me imagino cómo les habrá chocado cuando Jesús les dice, ustedes erran
porque no conocen las Escrituras. Cuando Él sana a un leproso, ¿qué utiliza? Utiliza el Antiguo Testamento, utiliza lo que la ley de Moisés había dicho. Y cuando sana al leproso le dice que vaya y que presente una ofrenda, tal como Moisés lo había enseñado. Cuando Jesús está en la cruz, miren las cosas que uno va viendo en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús ya llega al final de sus momentos en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si leemos en los salmos mesiánicos, encontramos exactamente esa misma expresión en el Salmo 22 y el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando, ahora sí, los discípulos están en camino de Emaús, Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Él siempre tenía la palabra en su boca, hermanos. Él siempre tenía una expresión de las Escrituras en su boca. La Escritura para Jesús era como un arsenal donde Él tomaba sus armas y sus municiones para ir en contra del diablo, para ir en contra de todos los ataques que Él podía recibir durante su tiempo aquí, para pelear contra el diablo y para pelear contra los falsos maestros. Él, que era como leemos en Juan capítulo 1, los primeros versículos, Él que era el creador de todas las cosas, Él que era la verdad, Él que era la vida, humildemente se pone debajo en sumisión para cumplir las Escrituras que hablaban de Él. Yo me preguntaba, ¿y qué haremos nosotros? ¿Nos pondremos debajo en sumisión a todo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer y que tenemos que vivir? ¿Qué haremos nosotros? Jesucristo, el gran tema de las Sagradas Escrituras, es también el gran maestro que dijeron los discípulos cuando iban en camino a Emaús. Luego que Jesús les había abierto las Escrituras de una manera muy especial, dice la Biblia, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús se aparece a los discípulos en aquella pieza donde estaban encerrados luego de su muerte, dice la Biblia que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Voy terminando. Si queremos ser cristianos verdaderos, si queremos ser cristianos que crecen, que se afirman en Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir las Escrituras. Tenemos que vivir la Biblia. Pero para vivirla, primero tenemos que conocerla. Y para conocerla, primero tenemos que leerla. Y tenemos que estudiarla y escudriñarla. Y ahora les hablo a mis hermanos de Nueva Vida, porque los que posiblemente nos estén mirando por internet están lejos y no pueden. Pero la intención, queridos, escúchenme, de tener los estudios bíblicos los domingos solo una hora antes de nuestra fiesta con Jesús. La intención no ha sido tener una actividad más, para decir, la Iglesia Nueva Vida tiene una actividad más. No. La intención nuestra ha sido dar la oportunidad a todos de venir y estudiar juntos la palabra de Dios. Repito otra vez,
sin estudiarla, sin leerla, no podemos conocerla. Y si no la conocemos, tampoco podremos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. La intención de poner el estudio bíblico el domingo 1 hora antes y no un día de la semana, aparte de los días ya que tenemos, ha sido para que todos pudiésemos estudiar juntos las Escrituras. Para que cuando abrimos las Escrituras podamos sentir que nuestro corazón arde como ardía en los discípulos en camino a Emaús. Escuchamos hace 2 domingos la importancia de estar firmes, de esforzarnos y no ser como peces de pecera. Y quizás sea para muchos un esfuerzo, y no digo que no, venir 1 hora antes el domingo, y ahora no tenemos un domingo por medio. Pero quiero decirle, amados, y con eso termino, vale la pena. Vale la pena estudiar la palabra de Dios. Vale la pena juntos crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Como escuchamos el domingo pasado, cuando la hermana Carolina dio la clase, la importancia de crecer en Dios, de crecer en nuestra fe, de fortalecernos, de afirmarnos. Y eso no se logra de cualquier manera. Para eso tenemos que esforzarnos en conocer la palabra de Dios y en vivir la palabra de Dios. Por eso espero verles el próximo domingo a las 15:45, allá abajo, cuando estemos de nuevo estudiando la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. A veces me pongo a mirar en el himnario de Sion himnos viejos y me acordé de ese himno que dice: jamás faltó Dios a sus promesas.